Antes de revisar un ejemplo de cálculo de valor medio y valor eficaz, vamos a repasar cómo obtenemos la función de una recta, que la vamos a necesitar para resolver las integrales. La función de una recta tiene este formato, es una constante más un coeficiente por la variable independiente elevado a la 1, y para definirla en general nos van a dar dos puntos que pertenecen a esa recta, en este caso P1 y P2, con sus respectivas coordenadas. Entonces, de esta recta sabemos que a los 20 milisegundos pasa por 4,5 voltios y a los 35 milisegundos pasa por 27 voltios. En general los gráficos pueden no estar a escala, como es este caso. Todo esto son 20 milisegundos y esto que es 35 parecería que fuera el triple. No se van a respetar las escalas porque estos valores van a estar generados aleatoriamente, entonces no podríamos hacer el gráfico a escala para todos los ejercicios. Entonces tenemos que tomarlo únicamente para tener idea de cuáles son las formas de ondas, pero no su escala. Y también las ordenadas al origen, en este caso parecería ahí un valor próximo a B1 y positivo, puede que no sea así, esto depende ahí de los valores que nos estén dando. Entonces, dados esos dos puntos, ¿cómo obtenemos los coeficientes AB de la función de la recta? El coeficiente B, que es la tasa de crecimiento, lo vamos a calcular como el delta en el eje Y. En este caso lo estamos haciendo con tensión, pero podría haber sido con corriente. Entonces, la tasa de crecimiento va a ser cuánto se modifica en el eje Y dividido cuánto se modifica en el eje X. En este caso, el delta de tensión entre P2 y P1, que sería B2 menos B1, es 22,5 voltios. Y eso se produce cuando hay un delta de tiempo de T2 menos T1, 15 milisegundos. Esa tasa de crecimiento es el coeficiente B de mi función de la recta. En este caso sería que crece 1,5 voltios por milisegundo. Una vez que obtuvimos el B, lo único que nos resta calcular es la constante A, que es, como saben, en una recta es la ordenada al origen, sería ese puntito de ahí. Para obtenerlo, podríamos hacerlo, si lo graficamos a escala, lo podríamos incluso hacer gráficamente, o con una regla de 3, podríamos calcular cuánto es este desplazamiento y restárselo a B1. El que lo quiera hacer así lo puede hacer. Otra forma es, aprovechando que tenemos dos puntos conocidos de la recta, podemos despejarlo de la función. Nosotros sabemos que esa función de la recta, si la evaluamos en T1, 20 milisegundos, nos tiene que dar B1, 4,5 voltios. De ahí podemos despejar A, porque ya tenemos todos los datos, B1, B que lo acabamos de calcular, y T1. Podemos despejar A y nos da menos 25,5 voltios. Ven que, aunque el gráfico parecía que la ordenada al origen iba a ser positiva, esto no está a escala, y en realidad esta recta parte en tiempo cero, de menos 25,5. Podríamos haberlo hecho también con el dato del punto 2 conocido. Planteamos la misma lógica. La recta valuada en T2, 35 milisegundos, nos tiene que dar B2, 27 voltios. Si despejamos A de esta ecuación, nos va a dar obviamente el mismo valor, que es menos 25,5. Teniendo ahí B, tenemos la función de la recta para este gráfico. Siempre vamos a necesitar, para definirlo, dos puntos de la recta que vamos a tener que identificar del gráfico de la función que nos estén pidiendo que parametricemos. Bien, teniendo claro este procedimiento, podemos resolver un ejercicio de valor medio y valor eficaz. Para valor medio, en este caso también está hecho con tensión. Recordemos que lo que debemos plantear siempre para el cálculo de valor medio es
1 sobre el periodo por la integral a lo largo del periodo de la función diferencial de t. Esto es la definición y esto es lo que tenemos que aplicar siempre para la obtención de un valor medio. Conceptualmente recordemos que es el valor promedio a lo largo del periodo. Recordemos que esto siempre se calcula en señales periódicas. En general le vamos a dibujar la forma de onda a lo largo de un solo periodo, pero recordemos que esta señal se repite en el tiempo indefinidamente. Y eso es lo que nos permite el cálculo de este parámetro que es el valor medio. Bien, en este caso, la función que nos piden calcular está compuesta por tres formas de onda distintas en tres regiones distintas. Entre 0 y T1 está representado por esta recta, entre T1 y T2 por una constante, y entre T2 y el periodo por esta recta dependiente negativa. Entonces, al plantear la integral, vamos a tener que separarla en las tres regiones, donde en cada región va a haber una función específica que nos represente nuestra forma de onda. Entre 0 y T1 le vamos a llamar B1, entre T1 y T2 le vamos a llamar B2, y entre T2 y el periodo B3. Entonces, nuestro cálculo de valor medio va a requerir separar esta integral, que es entre 0 y T, entre 0 y 60 milisegundos, en tres integrales de las tres regiones. Porque no podemos expresar esta forma de onda a través de una sola función. Si tuviéramos una única función que nos representa toda la forma de onda, podríamos hacer una única integral. En este caso la vamos a tener que dividir en tres etapas. Entonces, en este caso, el periodo es 60 milisegundos. Recordemos que la unidad de tiempo puede ser milisegundos, segundos, horas, días. No es importante qué unidad está mientras seamos coherentes en el cálculo. Yo todo este cálculo lo voy a hacer todo en milisegundos. Entonces va a dar el valor correcto. Lo podría haber planteado todo en segundos. Entonces T1 hubiese sido 0,015 segundos, 0,035 segundos y el periodo 0,06 segundos. Si lo resuelvo en segundos, el valor medio no cambia y va a ser el mismo. No depende de la unidad en la que estemos utilizando en la escala de tiempo. Para resolver la integral, lo primero que tengo que hacer es tener la función de cada una de estas tres formas de onda. Para B1 es una recta. En este caso se nos simplifica el cálculo porque parte del origen, entonces no nos hace falta calcular el A, sabemos que es 0. Lo único que tenemos que calcular es la pendiente, que en este caso son 10 voltios dividido 15 milisegundos. Ese es mi factor B. Entonces ya tenemos la expresión de B1. Esa pendiente por T. Para B2, que es lo que está entre T1 y T2, también es bastante fácil. Es una constante igual a 10 voltios, BP. B2 es 10 voltios y no hace falta mayor cálculo. En el caso de B3, ahí sí tenemos dos puntos conocidos, que es este punto. En T2 sabemos que esa recta pasa por 10 voltios y en T sabemos que esta recta pasa por 0 voltios. Con esos dos puntos y aplicando el procedimiento que acabamos de revisar, podemos calcular la expresión de B3, la función que va a ser 24 voltios más, y en este caso, como B2 es menor que B1, la pendiente nos va a quedar negativa, menos 10 voltios dividido 25 milisegundos. Fíjense que este 24 sería el lugar donde esta recta corta con el eje Y. Si lo hiciéramos a escala y lo dibujáramos bien, esto va a cortar acá en 24 voltios. Pero para obtenerlo utilizamos el método de los puntos, utilizando o el punto T2BP o T0, cualquiera de los dos puntos. Cuando despejamos A3 nos va a dar que es 24 voltios. Teniendo las tres expresiones, podemos resolver la integral. Entonces la integral va a ser 1 sobre el periodo, pero dividimos entre 0 y T1, T1 y T2, T2 y el periodo. Entonces, numéricamente eso sería 1 sobre 60 milisegundos, la integral entre 0 y 15, por B1, que era simplemente esta pendiente por T, más la integral entre 15 y 35 por B2, que era simplemente la constante 10 voltios, más la integral entre 35 y 60 de
la expresión de B3 diferencial de t. Integramos cada una de esas, en este caso la integral de t es t cuadrado sobre 2, la integral de una constante es t, y en este caso tenemos la integral de una constante más la integral de una lineal, que está el t cuadrado sobre 2. Cada una de esas integrales la tenemos que evaluar entre los límites de integración, y nos da, por ejemplo en este caso, 75 voltios milisegundos. La integral obviamente da un área, que en este caso tiene milisegundos por voltio. La segunda expresión nos da 200 voltios milisegundos, la tercera expresión nos da 125 voltios milisegundos. Sumado todo eso, nos queda 400 voltios milisegundos. Cuando dividimos por 60 milisegundos se cancelan. Todo este cálculo mantiene la coherencia de unidades. Y nos queda un valor en voltios, que es el que estábamos buscando, que es el valor medio. Para este caso, 6,67 voltios. Recordemos que el valor medio es un promedio, así que podríamos haber intuido que si todos los valores están entre 0 y 10, el promedio de eso iba a tener que ser un valor entre 0 y 10. Ya teníamos ese dato. Bueno, en este caso nos da que el valor medio de señal es 6,67 voltios. En cuanto a la cantidad de dígitos a utilizar, vamos a estar bien si usamos dos cifras significativas. En principio, lo más seguro va a ser usar 3. Si nos mantenemos con 3 cifras significativas, sabemos que siempre el resultado, si lo hemos truncado o si lo hemos redondeado, el error al valor exacto no va a ser mayor al 2%, que es aceptable y va a ser tomado como correcto en los ejercicios del aula virtual. Entonces tomen 3 cifras significativas para estar seguros. Tampoco hace falta que anoten números con 15 decimales. Si usamos 3, va a estar bien. Esto para el cálculo del valor medio. Vamos a usar la misma forma de onda para calcular el valor eficaz. En este caso la expresión cambia un poquito. Se agrega la raíz cuadrada y el cuadrado en la función. O alternativamente, si queremos calcular el valor eficaz al cuadrado, vemos que tiene la misma forma de valor medio, pero con la señal al cuadrado. Entonces, el valor eficaz al cuadrado es el valor medio de la señal elevada al cuadrado. Cualquiera de las expresiones es válida, en general, como buscamos el valor eficaz y no el valor eficaz al cuadrado, no vamos a manejar con esto. Pero que lo quiera resolver así y tomar la raíz al final, obviamente es lo mismo. Tenemos la misma forma de onda, con los mismos valores, así que ya tenemos cuánto era B1, B2 y B3, pero en este caso vamos a necesitar la función al cuadrado. Entonces calculamos B1 al cuadrado, el cuadrado de la pendiente por t cuadrado, el cuadrado de una constante es esa constante al cuadrado, y el cuadrado de B3, que es una recta, tenemos que hacer el cuadrado del binomio, cuadrado del primer término, menos, más el duplo del primero por el segundo, pero yo saqué el menos para adelante, más el cuadrado del segundo. Teniendo las 3 funciones al cuadrado, puedo ir al planteo de la integral, que de vuelta, como la forma de onda tiene 3 comportamientos distintos en 3 regiones distintas, tengo que separar la integral en esas 3 regiones. Entonces el valor eficaz va a ser la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo por la integral entre 0 y t1 de b1 al cuadrado, más la integral entre t1 y t2 de b2 al cuadrado, más la integral entre t2 y el periodo de b3 al cuadrado. Reemplazo todo numéricamente y luego hago la integral. La integral de t cuadrado es t al cubo sobre 3. La integral de una constante sigue siendo t. Esta constante no es 10 voltios, sino que es 10 voltios al cuadrado, pero sigue siendo una función constante, así que la integral es t. Y en este caso, que tenemos el cuadrado del binomio, los 3 términos los tengo que integrar. La constante se integra en t se integra en t cuadrado sobre 2, t cuadrado se integra en t al cubo sobre 3. Evaluamos todo eso, nos quedan estos 3 numeritos, 500 voltios cuadrados por milisegundo, 2000 voltios al cuadrado por milisegundo, 833 voltios al cuadrado por milisegundo. Cuando dividimos por el periodo de 60 milisegundos, se cancela, nos quedan voltios al cuadrado. Cuando sacamos la raíz cuadrada, nos queda de vuelta en las unidades originales. La tensión eficaz tenía que ser un valor en voltaje y el análisis dimensional nos da correcto.
En este caso, la tensión eficaz de esta forma de onda es 7,45 voltios. De esta manera vamos a poder resolver los ejercicios de la guía y de la actividad semanal 1.